El sonido de mis tacones resonaba en el pasillo como un recordatorio de que estaba viva. Después de tantos años luchando por ganarme el respeto, allí estaba, a punto de ascender, rodeada de gente que fingía sonreír pero esperaba verme caer. El café en mi mano temblaba un poco, no de miedo, sino de presentimiento. Era extraño. Algo en el aire advertía que este hermoso día tendría un regusto amargo. Creía que lo peor ya había pasado. Que las largas noches de esfuerzo, los cursos pagados con sacrificio, las miradas de reojo y los susurros a mis espaldas habían quedado atrás. Al fin y al cabo, que una mujer negra de casi 60 años alcanzara la dirección de una gran empresa no era poca cosa. Era un hito, una victoria, o al menos eso parecía. Pero hay cosas que el éxito no puede disimular. Cómo se desvanecen las sonrisas al entrar en una habitación. Cómo las conversaciones cambian de tema cuando tu voz empieza a destacar. Es una soledad que solo quienes han llegado demasiado lejos pueden reconocer. Y ese día, esa soledad me acompañó como un perfume antiguo, sutil, pero imposible de ignorar. Las horas transcurrían con el peso de una promesa. Apenas podía comprender el tiempo, atrapado entre hojas de cálculo, reuniones y miradas dubitativas. Hasta que un simple gesto lo cambió todo. Un sobre. Un chiste dicho en voz alta. Una risa ahogada que recorrió la habitación como una corriente eléctrica. Y de repente, todo lo que había construido empezó a derrumbarse, no por mi propio error, sino por la crueldad disfrazada de picardía. La humillación tiene sonido, olor y color. La mía llegó en tonos de blanco y beige, mezclados con el olor a café quemado de la cafetería y el chirrido de las sillas al retroceder. Oí que decían mi nombre como si fuera una broma. Sentí ojos que me perforaban la piel como cuchillas. Vi a colegas que alguna vez me pidieron consejo fingir no verme. El suelo no se abrió, pero algo dentro de mí se hundió, y la caída fue silenciosa. Es curioso cómo el mundo laboral puede convertirse en escenario de un espectáculo cruel. Crees ser parte del equipo, pero descubres que solo eras un personaje en escena, un ejemplo conveniente para las campañas de diversidad. El orgullo de la empresa hasta el momento en que tu competencia amenaza el ego de quienes creen que el poder tiene raza, edad y apellido. Todavía recuerdo el sonido de la risa, esa risa apagada que flota en el aire, como si le avergonzara existir. Fue entonces cuando me di cuenta de que la humillación no provenía solo de las palabras, sino del silencio de quienes observaban. Nadie dijo nada, y ese silencio era más violento que cualquier insulto. La pregunta que no abandonaba mi mente era simple: ¿por qué todavía duele tanto cuando fingen que no perteneces al lugar que construiste? Había soportado miradas de desdén en las filas, desconfianza en las tiendas, prejuicios disfrazados de amabilidad. Pero aquí, dentro de la oficina que ayudé a construir con años de trabajo, la herida se sentía más profunda, como si la hubieran cavado lenta y cuidadosamente. En ese momento comprendí que el verdadero poder no reside en quienes gritan más fuerte, sino en quienes observan en silencio. No respondí, no lloré, solo observé. Y cualquiera que me conozca lo sabe, cuando callo, es porque ya he empezado a actuar. No sabían que esa humillación, esa escena cruel y aparentemente banal, sería el comienzo de algo mucho mayor. Porque cuando te despojan del respeto, lo que queda es el coraje. Y eso es precisamente lo que empezó a crecer en mí, un coraje frío y meticuloso, con un toque de justicia. El destino tiene una curiosa forma de cambiar las tornas. Y a veces, lo que parece una derrota es solo el primer paso hacia una revelación inesperada. Después de todo, ¿cuánto tiempo puede un corazón herido permanecer inmóvil antes de decidir que es hora de devolver cada mirada, cada palabra, cada risa? Esa tarde, el reloj parecía burlarse de mí. Las manecillas marcaban con cruel lentitud, y cada segundo que pasaba parecía como si el sonido de la risa aún resonara, atrapado en el techo de la sala de reuniones. Intenté mantener la postura, los hombros firmes, el rostro sereno, pero por dentro sentía como si algo se rompiera silenciosamente. Quienes observan desde fuera no ven el momento exacto en que la confianza se hace añicos. Pero lo sentí. Fue un chasquido. Una ruptura invisible, como el sonido de una cuerda rompiéndose dentro de mi pecho. Las palabras juguetonas se mezclaban con miradas que conocía bien. Esas que fingen inocencia pero ocultan placer al ver a alguien incómodo. Lo peor no era lo que decían, sino lo que no decían.
La forma en que todos se quedaban allí, fingiendo que nada había pasado. Fingiendo que la humillación era insulsa, que la vergüenza era producto de mi imaginación. Pero no lo era. Podía sentir la vergüenza ajena tomando forma en el aire, como una nube densa que se negaba a disiparse. El silencio es un arma peligrosa. Se acumula en los rincones de la habitación, entre las teclas del ordenador, entre las tazas de café olvidadas en la despensa. Y fue en ese silencio que me di cuenta. Ese entorno nunca había sido mío. Fui tolerada, nunca pertenezco. Un símbolo, un escaparate conveniente, usado para llenar informes y discursos sobre inclusión. Y cuando dejé de ser conveniente, me convertí en un blanco. Esa noche, volví a casa en un autobús lleno de gente, mirando por la ventana el reflejo de mi rostro fundiéndose con las luces de la ciudad. El frío del cristal contra mi frente me reconfortaba más que cualquier palabra dicha en aquella oficina. Pensé en todo lo que había tenido que tragar para llegar allí. Las veces que me llamaban fuerte cuando en realidad querían sufrir en silencio, las bromas sobre mi pelo, las sonrisas condescendientes cuando hablaba con firmeza. Pensé en cómo la vida de una mujer negra se compone de pequeñas guerras que se libran en espacios donde los errores nunca se permiten, pero la falta de respeto es rutina. Pero aún así, no lloré. Había algo dentro de mí que ya no se doblegaba. Una vieja voz, quizá la misma que mi madre portaba cuando decía, la dignidad no se pide, se impone. Sabía que no podía enfrentar a esa gente con ira, porque la ira es lo que esperan. Lo que los desarma es la serenidad. Es mirar a los ojos a quienes te menosprecian y mantener la frente en alto, como diciendo sin palabras, no me rompiste. Mientras el autobús avanzaba, observaba a la gente a mi alrededor, rostros cansados, miradas perdidas, historias silenciosas como la mía. Fue allí, entre desconocidos, que comprendí que mi dolor no era solo mío. Era colectivo. Formaba parte de un cansancio ancestral, heredado de generaciones que aprendieron a soportar con una sonrisa. Y quizá por eso no podía rendirme. Porque cuando uno de nosotros cae, todo el suelo tiembla. En los días siguientes, mi cuerpo se puso a trabajar, pero mi alma no. Observaba más de lo que hablaba. Y cuanto más observaba, más veía la red de engaños que sostenía a esa empresa. Elogios vanos, reuniones sin sentido, jefes inseguros que ocultaban su incompetencia tras trajes caros. Darme cuenta de esto me trajo una extraña paz. Fue como si, por fin, viera el panorama completo, no solo el papel que esperaban que desempeñara. Fue en este estado de aparente calma que comencé a planear, aún sin saber aún qué haría. Escribí, memoricé, até cabos. No con una venganza inmediata, sino con precisión. Porque aprendí que la verdad, cuando llega, no necesita ser gritada. Simplemente necesita ser revelada. Y es curioso cómo, cuando dejamos de reaccionar, el mundo empieza a revelarse. Personas que antes parecían intocables empezaron a tropezar con sus propias mentiras. Documentos olvidados en las carpetas equivocadas, mensajes que no deberían existir, conversaciones susurradas en los pasillos. Era como si el destino mismo me estuviera entregando las piezas del rompecabezas. Mientras tanto, permanecí allí, sereno. Cada mirada mía se interpretaba como una rendición, pero en realidad era una estrategia. Porque hay un inmenso poder en el silencio del observador. Y es precisamente por eso que tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que, a veces, es en el silencio donde la justicia comienza a florecer. Lo que nadie sabía era que ya había encontrado algo. Una pequeña, discreta, pero devastadora prueba. Y la guardaba conmigo, esperando el momento oportuno. Porque, al final, el tiempo es el mejor aliado de quienes han aprendido a resistir. Y mi hora estaba por llegar. Durante días, la atmósfera de la oficina parecía respirar conmigo, pesada, densa, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Las risas que antes resonaban en los escritorios ahora eran más apagadas. Las miradas se movían rápidamente. Era como si el aire hubiera aprendido a guardar secretos. Caminé por los pasillos, sintiendo el sonido de mis propios pasos reverberar en las paredes, mis firmes tacones marcando el ritmo de una tensión que crecía silenciosamente. La evidencia que encontré era pequeña, casi insignificante para alguien que no sabía qué buscar. Un correo electrónico olvidado, un mensaje mal borrado,
un intercambio de confidencias entre dos colegas que se creían invisibles. Pero en ese pequeño detalle se escondía la verdad, clara, fría y cruel. Me habían usado como chivo expiatorio para encubrir un grave error, algo que podría manchar la imagen de la empresa. Y para eso, necesitaban a alguien fácil de culpar. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba solo de racismo o envidia. Se trataba de poder. De quien tiene derecho a equivocarse y quien necesita ser perfecto para ser tolerado. Yo, con años de experiencia a cuestas, sería la cara conveniente del escándalo. Una mujer negra de casi 60 años sirvió como villana cuando el sistema necesitaba un cuerpo para sacrificar. Las noches se hicieron demasiado largas. Regresé a casa exhausto, pero con la mente despierta. El tic-tac del reloj de pared me acompañaba como un cruel recordatorio de que el tiempo pasaba y la verdad aún dormía escondida en mí. A veces, me levantaba en mitad de la noche, encendía la tenue luz de la cocina y abría mi portátil. Revivía cada detalle, cada intercambio de correos, cada frase sospechosa. Y cuanto más leía, más se me helaba la sangre. La mentira estaba tan bien tejida que parecía real, pero bastaba con tirar de un hilo para que todo empezara a desenredarse. A veces, el miedo me invadía. ¿Y si descubrían que lo sabía? ¿Y si intentaban silenciarme de alguna manera? El miedo olía, el mismo olor a papel quemado que emanaba de la impresora al pasar por la oficina del director. El mismo olor a perfume barato mezclado con café frío, que me recordaba el día de mi humillación. Era como si todo el entorno conspirara para ponerme a prueba, provocarme, llevarme al límite. Pero también había un hilo de esperanza. Frágil, sutil, pero real. Con cada nueva evidencia, con cada pequeño detalle que confirmaba lo que ya intuía, este hilo se fortalecía. Y me aferré a él como quien se aferra a una ramita en medio de una tormenta. Porque la verdad, cuando emerge, tiene su propia fuerza. El contraste entre lo que mostraba y lo que sentía era un espectáculo silencioso. Por fuera, era tranquila, educada y puntual. Por dentro, sentía una descarga eléctrica cada vez que me cruzaba con uno de los responsables. Cuando me miraban, veían a la mujer pacífica que siempre había sido. Lo que no sabían era que tras esa sonrisa, se tramaba un plan con la precisión de un cirujano. Sus expresiones empezaron a cambiar. El tono de sus conversaciones también. Su incomodidad era palpable, como si presentieran que algo se les escapaba de las manos. Observé. Cada palabra, cada mirada, cada pausa. La verdad tiene una curiosa forma de insinuarse. Empieza como un susurro y termina como un grito imparable. Y yo estaba listo para escuchar cada susurro hasta que el sonido se volviera imposible de ignorar. El peso de la injusticia empezó a transformar mi cuerpo. El agotamiento se mezcló con una energía nueva, casi febril. Era como si el dolor se hubiera convertido en combustible. Y por primera vez en mucho tiempo, no me compadecí de mí misma. Me sentí empoderada. El poder de observar, de comprender, de elegir el momento oportuno. El miedo que antes me había paralizado ahora me guiaba, como una brújula invertida que señalaba el punto exacto donde todo se derrumbaría. Una noche, mientras apagaba las luces de mi oficina, me vi reflejada en la ventana. El cristal oscuro reveló a una mujer que ya no era la misma. Sus ojos reflejaban algo diferente, una mezcla de serenidad y furia contenida. Me miré fijamente durante largos segundos y me di cuenta de que el juego había cambiado. Ya no se trataba de limpiar mi nombre. Se trataba de demostrar cuánto habían subestimado a alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Y fue allí, ante esa reflexión, que una idea empezó a tomar forma. Un plan sutil, sencillo, casi invisible, como todo lo verdaderamente peligroso. El tipo de plan que no requiere gritos, solo tiempo. Respiré hondo, apagué la luz y dejé que la oscuridad me envolviera. Porque a veces, es en la oscuridad donde la justicia empieza a ver. En los días siguientes, aprendí a disimular el fuego que ardía en mi interior. Saludaba a la gente con una sonrisa contenida, tomaba mi café con la misma calma de siempre, contestaba llamadas y asistía a reuniones, mientras que, por dentro, cada gesto era una preparación silenciosa. El mundo a mi alrededor parecía ajeno al cambio, y quizás esa era mi mayor ventaja. La invisibilidad que antes me había hecho daño ahora se convertía en mi aliada. Empecé a observar con más atención.
Las expresiones de incomodidad al entrar en la habitación. Los susurros interrumpidos a media frase, las frases que se desvanecían en el aire. Era como si mi mera presencia creara un espejo incómodo. Vi el miedo en sus ojos, no miedo a lo que pudiera hacer, sino a lo que ya sabía. El poder, a veces, reside precisamente en esto, en dejar que la otra persona imagine cuánto has descubierto. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, incluso ante la injusticia, mi corazón no estaba lleno de odio. Lo que sentía era algo más profundo. Una especie de tristeza serena, como quien finalmente comprende que algunas heridas no vienen a destruir, sino a revelar quiénes somos realmente. Y esta comprensión comenzó a fortalecerme. Ya no era la mujer que buscaba demostrar su valía. Era la mujer que había descubierto su propio valor, incluso cuando intentaron borrarlo. Una mañana lluviosa, me senté junto a la ventana con una taza de café y dejé que el sonido de la lluvia llenara el silencio de la casa. Las gotas golpeaban el cristal lentamente, como si el tiempo también me pidiera respirar. Cerré los ojos e imaginé cada paso de mi plan. Las palabras que dirías. El momento preciso. El lugar exacto donde se revelaría la verdad. La calma que sentí en ese momento me sorprendió. Fue como si el miedo finalmente hubiera cambiado de bando. Hay una fuerza especial en quienes aprenden a esperar. El silencio que antes era sinónimo de sumisión era ahora mi estrategia. Cada minuto que permanecía en silencio era una cuerda que ellos mismos tiraban. Y fue entonces cuando comprendí algo que me afectó profundamente. La justicia, cuando llega, no necesita espectáculo. Se impone con la elegancia de una verdad indiscutible. En el trabajo, empecé a notar pequeñas grietas entre ellos. Había discusiones en voz baja, miradas sospechosas, reuniones de último minuto canceladas. El ambiente era diferente. Lo que antes era certeza empezó a convertirse en duda. Y nada asusta más a quienes viven de las apariencias que el rumor de una revelación. Una de esas mañanas, me encontré con uno de los directores en el pasillo. Intentó evitarme, pero terminó cruzándose en mi camino. Su sonrisa era tensa, su mirada fugaz. Simplemente lo saludé con calma y seguí adelante. No hicieron falta palabras. Mi silencio lo decía todo. Y es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido. Porque todos hemos sentido, en algún momento, el peso de aceptar algo que no merecíamos. Las noches volvían a ser largas, pero de otra manera. Ya no había ansiedad, solo una tranquila anticipación. Organicé documentos, revisé pruebas y recordé cada conversación con precisión. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que nunca pedí armar, pero que ahora me pertenecía. Y cuanto más comprendía la magnitud de lo que habían hecho, más claro se volvía que la verdad debía salir a la luz, no por venganza, sino por justicia. Aún así, había algo que me inquietaba. El recuerdo de quién era antes de todo esto. La mujer que creía que ser buena bastaba para ser respetada. Que se dedicaba, que creía en las reglas, que confiaba en los halagos. Esa mujer aún vivía dentro de mí, intentando comprender cuando el mundo dejó de ser justo. A veces, me daban ganas de abrazarla, de decirle que no se equivocaba por creer. Que no era culpa suya esperar reciprocidad. El contraste entre estas dos versiones de mí misma fue doloroso, pero también liberador. Ya no tenía que elegir entre ser amable o fuerte. Descubrí que podía ser ambas a la vez. Que la amabilidad no invalidaba la valentía. Que la paciencia podía ser una forma de resistencia. Y, de alguna manera, esto me dio más poder que cualquier posición o reconocimiento. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Lo presentía en los detalles, en el aire denso de la oficina, en la inquietud de quienes me habían evitado durante semanas, en cómo volvían a susurrar mi nombre en los pasillos. Era la clase de premonición que precede a una tormenta, la sientes incluso antes de oír el trueno. Y mientras todo a mi alrededor parecía prepararse para lo inevitable, algo nuevo nacía en mí. Una sensación que mezclaba calma y fuerza, como si el universo mismo respirara conmigo, esperando el momento preciso para revelar lo que siempre había estado oculto. Porque toda verdad, por silenciosa que parezca, tiene su momento oportuno para ser dicha. Y la mía se acercaba. Lo que más me atormentaba no era el recuerdo de la humillación, sino el silencio que siguió. Tenía un sonido propio,
El sonido de pasos que se esquivaban, de puertas que se cerraban lentamente, de voces que susurraban nombres sin el valor de decir la verdad. Era un silencio pesado, denso, casi palpable. Sentí que se extendía por toda la compañía, llenando los pasillos, las mesas, las miradas. Y en medio de él, permanecí allí, firme, casi invisible, pero con los ojos bien abiertos para que me ignoraran. Había algo paradójico en esa espera. Por un lado, el miedo, la incertidumbre de lo que vendría, del peso que aún me agobiaría. Por otro, la esperanza, la sensación de que, incluso en medio de la injusticia, me estaba convirtiendo en algo más grande. Era como caminar sobre un suelo de cristal. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento medido, pero también estaba la claridad, la transparencia, la promesa de verlo todo con claridad al final del viaje. Durante las mañanas siguientes, empecé a fijarme en los detalles. El sonido del ascensor al llegar, el clic de los bolígrafos, el tono controlado de la conversación. Todo parecía normal, pero había una atmósfera diferente, una tensión que se filtraba en sus gestos. Sabían que algo andaba mal, pero aún no sabían qué. Esta incertidumbre era la primera señal de que ya no tenían el control. No necesitaba hacer nada. Simplemente tenía que existir. A veces, la venganza empieza exactamente así, cuando aprendes a ocupar el espacio que intentaron negarte. Cuando tu mera presencia se vuelve incómoda para quienes una vez te trataron como algo desechable. Y de eso me di cuenta. Su incomodidad era prueba de que ya no estaba presa del miedo. Pero hubo momentos en que sentí un gran pesar. Al recordar las pequeñas muestras de cariño que una vez existieron, las sonrisas que parecían sinceras, las conversaciones triviales del fin de semana. Fue extraño darme cuenta de que la traición también surge de la convivencia, que hay que estar tan cerca para doler tan profundamente. Y, sin embargo, ese recuerdo no me hizo retroceder. Me recordó por qué necesitaba perseverar. En casa, las noches eran largas y silenciosas. Dejaba la luz encendida en la sala y observaba las sombras moverse por las paredes, como si la casa respirara conmigo. El cuaderno donde había anotado cada detalle del plano estaba sobre la mesa. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, la tinta casi descolorida, pero el contenido estaba vivo, palpitante. Nombres, fechas, conexiones. Todo estaba allí, meticulosamente registrado. A veces pasaba los dedos sobre las líneas escritas, como si tocara una cicatriz, recordando que cada palabra representaba una herida, pero también una fortaleza. Con cada día que pasaba, la línea entre el miedo y el coraje se hacía más fina. Ya no sabía cuándo temblaba de nerviosismo y cuándo de determinación. Era una mezcla peligrosa, pero también liberadora. Porque, en el fondo, ya lo sabía, lo peor ya había pasado. Lo que vendría ahora no sería sufrimiento, sino consecuencias. Recuerdo una puesta de sol en particular. El cielo estaba teñido de rojo, el aire estaba húmedo después de la lluvia, y yo estaba de pie junto a la ventana de la oficina, viendo las gotas resbalar por el cristal. Había algo simbólico en esa escena, la purificación que viene después de la tormenta, el momento en que el mundo parece suspendido entre el caos y la calma. Y fue entonces cuando comprendí que la verdad también es así. Comienza como destrucción, pero termina como purificación. Algo se agitó en mi interior. Una especie de fuerza silenciosa que ya no buscaba pura venganza, sino justicia con dignidad. No solo quería ver caer a los culpables. Quería que comprendieran el peso de lo que habían hecho. Que sintieran la vergüenza de la mirada de quienes una vez admiraron. Que comprendieran que la humillación tiene un precio, y que ese precio estaba a punto de cobrarse. A veces, me sorprendía imaginando el futuro. ¿Cómo sería el momento de la revelación, la reacción de todos, el murmullo que se extendería por los pasillos? Había una extraña belleza en esta imagen. No era el placer de verlo sufrir, sino la sensación de equilibrio que se restablecía. Como si el universo, después de tanto tiempo, hubiera decidido ajustar cuentas. Y, sin embargo, algo me decía que no sería sencillo. Que antes de su caída, tendría que enfrentar algo dentro de mí. El viejo miedo, el peso de la desconfianza, la culpa de haber creído demasiado. Porque a veces, la verdadera liberación no está en exponer al otro, sino en no permitir que lo que hizo siga definiéndote. La noche caía lentamente,
y los sonidos lejanos de la ciudad me recordaban que el mundo seguía adelante, indiferente a lo que estaba a punto de suceder. Pero en mi interior, todo se aceleraba. Era como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, anticipando lo inevitable. Lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo finalmente encontraría la salida. Y fue allí, entre el silencio y el sonido de la respiración contenida, que comprendí, la hora se acercaba. La sentía en el aire, en las luces vibrantes, en el murmullo de las paredes. El momento de revelarlo, todo estaba a punto de amanecer, y cuando llegara, nada, absolutamente nada, podría contenerlo. Esa semana, el tiempo parecía larguísimo. Las horas en la oficina transcurrían lentamente, el tic-tac del reloj con un ritmo casi cruel. Cada segundo era un recordatorio de que el secreto que guardaba latía vivo, listo para romper el silencio. El ambiente había cambiado, no solo para mí, sino para todos. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre cada conversación, cada reunión. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos presentían que algo estaba a punto de cambiar. Miré a mi alrededor y vi rostros inquietos, gestos contenidos, sonrisas ensayadas. Esas mismas personas que me habían evitado ahora no sabían cómo actuar. Algunos intentaban ser demasiado amables, otros fingían no verme. La hipocresía olía, el mismo aroma de perfume excesivamente dulce, intentando enmascarar el olor de la culpa. Fue casi poético presenciar esa inversión silenciosa. La mujer ignorada e incrédula era ahora el centro del malestar general. Pero en mi interior, el contraste era diferente. Me tambaleaba entre la calma y la tormenta. Había momentos en los que todo parecía bajo control, y otros en los que mi corazón se aceleraba solo de pensar en lo que vendría. Con cada paso, con cada mirada, sentía la tensión crecer como una cuerda que se tira lentamente. El miedo y el coraje danzaban juntos, cada uno intentando devorar al otro, y yo me balanceaba entre ellos como quien cruza un puente estrecho sobre un abismo. En casa, el reflejo de la lámpara en la pared proyectaba mi sombra de forma alargada y distorsionada. Era curioso cómo esa imagen parecía representar exactamente lo que sentía. Estaba allí, completa, pero había partes de mí que ya no encajaban en la misma forma. La mujer que sufrió la humillación ya no existía de la misma manera. El dolor había moldeado otra versión, más atenta, más asertiva, menos dispuesta a doblegarse. Recuerdo una noche en particular. Me incorporé en la cama y dejé reposar las manos sobre las sábanas frías. El silencio era tan intenso que podía oír los sonidos lejanos de la ciudad, mezclados con el latido rítmico de mi corazón. Cerré los ojos e intenté imaginar qué sucedería después. ¿La verdad traería alivio? ¿O solo abriría nuevas heridas? Era una duda que me seguía como una sombra fiel. La idea de la justicia era reconfortante, pero también aterradora. Porque cuando se exponen las mentiras, el mundo entero debe reposicionarse en respuesta a ellas. En los días siguientes, empecé a darme cuenta de que el cambio ya estaba ocurriendo, incluso antes de cualquier revelación. La forma en que la gente me miraba ya no era la misma. Había respeto, sí, pero también una especie de curiosidad incómoda, casi temerosa, como si hubiera cruzado una frontera invisible y ahora habitara un territorio donde pocos se atreverían a pisar. Era extraño, pero, en cierto modo, liberador. Las mañanas eran las más duras. El sol entraba a raudales por la ventana de la despensa e iluminaba el suelo de forma desigual, creando zonas de luz y sombra. A menudo observaba ese contraste durante unos segundos antes de salir de casa. Era como si el universo mismo intentara recordarme que la verdad también está hecha de esto, de partes claras y oscuras, y que el equilibrio solo es posible cuando aceptamos ambas. Algunos recuerdos regresaron sin previo aviso. Las risas a mi costa, las miradas desdeñosas, el sonido de palabras pronunciadas en tono burlón. Eran pequeñas chispas de recuerdos que, en lugar de herirme, ahora me servían de combustible. Con cada recuerdo, sentía que mi propósito se reafirmaba. No estaba a punto de destruir a nadie. Estaba a punto de restaurar el orden. A veces, el miedo aún me visitaba. Llegaba suave, camuflado, como el viento que entraba por una ventana entreabierta. Lo sentía recorrer mi cuerpo, intentando hacerme dudar, convencerme de rendirme. Pero una mirada a mis manos, a las marcas del tiempo,
a las venas que contaban la historia de toda una vida de esfuerzo, fue suficiente para que mi coraje volviera a latir. Ya no era posible retirarse. El silencio, por muy cómodo que pareciera, ya no era un refugio. Era una prisión. Me encontré observando el mundo con otros ojos. La gente corriendo por las calles, las parejas charlando en los cafés, las sonrisas distraídas en las ventanas de los autobuses. Todo parecía tan distante y, a la vez, tan humano. Me di cuenta de que, de alguna manera, la injusticia que sufrí era un reflejo de algo mayor. Un mecanismo que intenta silenciar a los diferentes, a los que no encajan. Y, por un momento, sentí compasión incluso por quienes me hicieron daño. Porque solo quienes viven de las apariencias pueden tener tanto miedo a la verdad. El tiempo seguía alargándose, pero el final se acercaba. Podía sentirlo. La tensión ya no solo estaba dentro de mí, estaba en todas partes. En el sonido del teléfono, en la respiración de la gente al pasar, en la pausa antes de cada conversación. Era como si todos estuvieran al borde de algo indescriptible. Y en esa silenciosa espera, me di cuenta de algo aún más profundo. Lo que estaba a punto de revelar no era solo un secreto de empresa. Era la prueba viviente de que el silencio también tiene sus límites. Esa dignidad, llevada al extremo, encuentra la manera de hablar, incluso si implica romper el aire con un solo gesto. El aire parecía más denso esa noche. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí el peso de lo que estaba por venir. Mi respiración se convirtió en jadeos superficiales y contenidos, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Algo grande estaba a punto de suceder. Y en ese momento, suspendido entre el miedo y la valentía, lo supe, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. La luz, aún tímida, se filtraba por las rendijas de las cortinas y dejaba rastros de luz en el suelo, como si alguien hubiera trazado camino sobre las baldosas. Me quedé mirando esas líneas un rato, intentando comprender cuál pisaba. Mi cuerpo ansiaba permanencia, mi alma ansiaba movimiento. Era extraño existir entre estos dos deseos. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la sábana deslizándose por mis piernas, la áspera alfombra bajo mis pies. Preparé café como quien realiza un ritual. El aroma ascendió suavemente, invadiendo la casa, y por un instante recordé la cocina de mi madre. Una olla de hierro, una radio baja, una voz firme. Dignidad hirviendo a fuego lento. De camino al trabajo, el autobús parecía más ruidoso de lo habitual. Los niños reían en la parte de atrás, un niño dormitaba contra la ventana, una mujer sostenía una bolsa de verduras con la delicadeza de quien protege algo excepcional. Miré mi reflejo en el cristal y vi dos versiones de mí mismo superpuestas, la que aún llevaba la herida y la que ya caminaba con la cicatriz. Las dos respiraban juntas, desincronizadas. La ciudad pasaba afuera con sus edificios grises y paredes llenas de grafitis, y tuve la sensación de que todos intentábamos permanecer de pie en medio de algo que ya había cambiado. En la oficina, la luz blanca del techo hacía que todo pareciera más severo. El sonido de las llaves, la impresora, el teléfono sonando en el escritorio de al lado, cada sonido parecía acentuar frases que nadie se atrevía a decir. Había un compañero que siempre comentaba sobre mi pelo con ese tono elogioso que casi sonaba a pregunta: ¿cómo consigues tenerlo tan voluminoso? Sonreí brevemente. No era el día para enseñar lo obvio. Ya no estaba dispuesta a traducir mi existencia en sutilezas. La madurez tiene una forma de endurecer la superficie, pero mantener caliente el corazón. Yo era exactamente eso: piel firme, corazón ardiente, controlada. Pasé la mañana inmersa en informes. Las hojas de cálculo se convirtieron en un refugio. Los números no disfrazan intenciones, no repiten chistes, no fingen generosidad. Son directos. Y fue entre columnas y gráficos que me encontré recordando cómo llegué allí. Cómo aprendí a contener la voz cuando la reunión se enfrió. Cómo crucé los brazos sobre el pecho para evitar que alguien confundiera firmeza con agresión. Cómo respiré hondo cuando un compañero me pidió que sonriera antes de que llegara un cliente. Intenté escuchar mi propia respiración por encima de todo y encontré un sonido constante y persistente. Seguía dentro de mí. A la hora del almuerzo, bajé a la calle. El viento traía el aroma de la lluvia y los árboles de la acera se mecían en una conversación muda.
Me senté en un banco y repasé mentalmente lo que tenía listo: fechas, correos electrónicos, los nombres correctos, las horas exactas. Sabía que con solo una bofetada todo se derrumbaría. Pero también sabía que, al mismo tiempo, el polvo de lo que quedaba caería sobre mí. Ganancias y pérdidas bailando juntas. Justicia y agotamiento de la mano. Regresé al escritorio y encontré una nota sin firmar. Necesitamos hablar sobre la presentación. La leí 2 veces. Era demasiado neutral para ser solo trabajo, demasiado insulsa para ocultar la tensión. No temblé. En cambio, abrí el archivo que había estado preparando con tanto esmero. En él, los datos hablaban por mí. Las líneas de tendencia delineaban la verdad que habían intentado achacarme como un defecto. Elegí una tipografía discreta, una paleta sobria. Nada estridente. La revelación reside en el contraste, la luz que entra gradualmente hasta que nadie puede fingir sombra. Por la tarde, la gente se movía demasiado rápido, como si intentara ganarle al reloj. El director cruzó el pasillo y miró hacia otro lado. Otro gerente, el que había hecho la broma el día de la lesión, me llamó cariño con una calidez que dolió más que la burla. Es curioso cómo, cuando se acerca el fin, el mundo decide susurrar súplicas de tregua. No hubo tregua. Había trajes. Y me apoyé en ellos como quien recuesta la espalda contra un árbol centenario. De vez en cuando, un miedo sutil me recorría, como una brisa fría entre las grietas. ¿Y si, en el momento de cambio, intentaran silenciarme? ¿Y si el peso de mi nombre, mi piel, mi edad, se volviera contra mí como una vieja arma sacada del armario? Respiraba desde el vientre, como había aprendido cuando la vida me obligó a ser mi propio ancla. Había capeado tormentas más grandes. Esta era solo la más reciente. La diferencia era que ahora no tenía los ojos vendados. Antes de irme, me detuve en el baño y me lavé la cara. El agua fría trazó un mapa en mi piel. Me miré al espejo. No vi a una víctima. Vi un archivo viviente de decisiones. Vi la cara de mi hija de pequeña, preguntándome por qué había vuelto tan tarde. Vi las manos de mi madre enseñándome que el respeto no es un regalo, es un límite. Y vi a la mujer en la que me había convertido, con el tiempo grabado en mis arrugas y la delicadeza escondida en las comisuras de mis ojos. Sonreí desdentada, solo por el rabillo del ojo, esa sonrisa que dice, lo sé. Al salir, el cielo por fin había liberado la lluvia que había prometido desde temprano. El asfalto reflejaba los edificios como un lago oscuro, y cada faro parecía una estrella fugaz. Me ajusté el abrigo y seguí adelante. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje breve y directo: Junta General mañana a las 8 en punto. Asistencia obligatoria. Mi corazón latió con fuerza. Luego encontró su ritmo. En casa, dejé mi paraguas abierto en un rincón para que se secara. La luz del salón era amarilla y acogedora. Puse una canción vieja, de esas que me recuerdan el olor de una casa limpia. Me senté frente a mi cuaderno y, con letra firme, escribí lo que necesitaba recordar para el día siguiente. Habla suave. Muestra fuerte. Mírame a los ojos. Cerré la tapa y apoyé las manos sobre ella como si sellara un pacto. Apagué las luces y me quedé un momento en la oscuridad, escuchando la lluvia disminuir hasta convertirse en un tímido chapoteo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No fue el silencio lo que me silenció. Fue el silencio que precede al primer acorde. Respiré hondo. La noche parecía pender de un hilo. Y, por primera vez en mucho tiempo, deseé que el amanecer pasara rápido. No que escapara, sino que llegara. El resto, lo sabía, estaba a tiro de piedra. La mañana siguiente llegó con una precisión casi cruel. El aire parecía más denso, como si incluso el viento supiera que algo estaba a punto de suceder. La ciudad seguía despertando, pero en mi interior, todo llevaba mucho tiempo despierto. Me vestí con calma, sin prisas, cada gesto calculado como el movimiento de una pieza de ajedrez. El espejo reflejaba una extraña serenidad. No era paz, era disposición. Al entrar en la oficina, el pasillo me pareció más largo que nunca. Las luces del techo proyectaban sombras tenues en las paredes, y el sonido de pasos resonaba como una advertencia. Había un murmullo silencioso, una expectación contenida que flotaba en el aire. Todos sabían de la reunión programada,
pero nadie sabía qué se diría. Y así era exactamente como yo lo deseaba. Por primera vez, el control estaba en mis manos. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta de cuero donde guardaba mis documentos. Cada página representaba no solo una prueba, sino un recordatorio de lo que había soportado en silencio. Las fechas, los correos electrónicos, las firmas, todo estaba allí, simple, directo, imposible de negar. Era curioso pensar que la misma calma que me guiaba ahora era la misma que habían confundido con debilidad. Fue en este engaño donde forjé mi fuerza. Mientras esperaba la hora señalada, me quedé mirando el reflejo en la ventana. Afuera, el cielo se dividía entre nubes grises y destellos de luz. Esa dualidad parecía transmitir lo que sentía, una mezcla de miedo y liberación, de pérdida y victoria. Sabía que si abría la boca, nada volvería a ser igual. Habría consecuencias, para ellos y para mí también. Pero hay momentos en la vida en que la verdad pesa menos que el silencio. Los minutos transcurrieron lentamente hasta que la voz de la secretaria resonó por el pasillo, llamando a todos a la sala principal. Me levanté lentamente, agarré mi maletín y caminé. El suelo frío, el sonido de las sillas al raspar, el crujido de los papeles, todo parecía suceder a cámara lenta. Al cruzar la puerta, las miradas se posaron en mí como focos. Algunos curiosos, otros nerviosos, otros fingiendo indiferencia. El dueño de la empresa aún no había llegado, pero su ausencia pesaba. El aire era tenso, casi eléctrico. Y fue en ese silencio que comprendí algo. Esperar también es un arma. Cuanto más tiempo pasa, más miedo se apodera de mí. Podía ver la incomodidad crecer en cada gesto. Gente hojeando papeles innecesariamente, cruzándose de brazos, mirando el reloj. Era como presenciar un ensayo involuntario para su propia caída. Cuando entró, la sala pareció encogerse. Tenía esa presencia que inspira respeto pero también esconde cansancio. Me miró, un segundo demasiado largo, y luego a los demás. Habló poco, como si quisiera tiempo para resolver lo que las palabras no podían. Pero el tiempo ya no era suyo. Respiré hondo. Abrí la carpeta. El sonido del cierre metálico fue leve, pero resonó como un trueno. Puse los papeles sobre la mesa. No necesité explicar mucho. Las firmas, los correos electrónicos, las hojas de cálculo manipuladas hablaban por sí solas. Con cada línea que aparecía, la habitación parecía encogerse aún más. Vi ojos muy abiertos, manos sudorosas, expresiones que intentaban recomponerse. Y, a pesar de todo, mantuve la calma. El contraste era evidente. Mientras ellos temblaban, yo simplemente existía. Mientras intentaban justificarse, yo simplemente escuchaba. Mientras buscaban atajos, yo permanecía firme. Porque había aprendido que el poder de quienes han sido humillados reside precisamente en permanecer enteros cuando el otro se desmorona. Fue en ese momento que comprendí algo que quizá nunca antes había comprendido. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de reequilibrar el mundo. No quería verlos destruidos. Quería verlos expuestos. Quería que el eco mismo de sus actos fuera su sentencia. Quería que la risa del pasado se transformara en el silencio incómodo del presente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando terminé de hablar, nadie se atrevió a interrumpirme. El aire se sentía denso, pero claro, como si la verdad hubiera invadido la sala como un viento inesperado. El dueño de la empresa miró los papeles, respiró hondo y pronunció una frase corta, firme e inolvidable. Esto nunca debió haber sucedido. Esas simples palabras fueron más poderosas que cualquier excusa. No borraron el dolor, pero sellaron el reconocimiento. Y yo, que tantas veces había sido vista como invisible, ahora era el centro de atención, no por el dolor, sino por la valentía de afrontarlo. Hubo un largo silencio después de eso. Ese silencio que no sofoca, sino que libera. Y al observar cada rostro frente a mí, me di cuenta de que todos, de alguna manera, habíamos cambiado. Ninguno saldría de esa habitación igual. Y quizás por eso, cuando pienso en ese día, todavía anhelo saber qué harías tú, que me escuchas ahora, en mi lugar. Porque es fácil hablar de justicia cuando no tiene tu rostro, tu historia, tu peso. Pero cuando se vuelve personal, exige mucho más que valentía, exige verdad. Y la verdad, en ese momento, por fin se puso sobre la mesa.
Pero aún quedaba algo por venir. Algo que nadie, ni siquiera yo, podría haber previsto. Tras terminar la reunión, el aire se sentía diferente. La gente salía de la sala en silencio, como si hubieran olvidado su propio idioma. Me quedé allí unos segundos, observando las sillas apresuradamente amontonadas, los papeles esparcidos sobre la mesa, el vaso de agua todavía medio vacío. Era curioso, ese mismo espacio que una vez me había hecho sentir pequeño ahora parecía más pequeño, encogido ante lo que finalmente había surgido. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba exigir respeto. La verdad, desnuda y sólida, ya había hecho el trabajo por mí. Pero lo que vino después fue algo inesperado. A medida que la situación se calmaba, comprendí que la justicia también tiene un precio. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos intentaron acercarse, fingiendo preocupación, como si nunca hubieran sido parte del problema. Otros apartaron la mirada en los pasillos, incapaces de soportar su propio reflejo. El dueño de la empresa, el hombre que hasta ese día solo me había visto como un nombre en una hoja de cálculo, comenzó a mirarme con una especie de respeto silencioso, el mismo que reservaba para quienes habían sobrevivido a algo que él mismo nunca tendría el valor de enfrentar. Aún así, no había satisfacción. Lo que sentía era más profundo, más pesado. Era como si se hubiera abierto una puerta y el viento impetuoso lo hubiera perturbado todo, recuerdos, certezas, incluso la sensación de victoria. Pasé noches repasando lo sucedido, intentando comprender si la revelación me había liberado o simplemente había cambiado mi prisión. Porque cuando cae la máscara, lo que queda es la cruda realidad, y nunca es simple. Durante los siguientes días, el ambiente de la oficina se convirtió en un espejo distorsionado. Los susurros que antes me herían ahora eran solo ruidos lejanos. El sonido de las impresoras, el traqueteo de los teclados, los pasos apresurados en el pasillo, todo parecía resonar a un ritmo diferente. La gente me miraba con recelo, como si temieran romper algo. Vi en cada gesto la incomodidad de alguien obligado a ver lo que siempre había fingido no ver. Y en medio de este nuevo panorama, descubrí algo importante. La exposición no era el final, sino el principio. Fue como iluminar con demasiada intensidad una habitación vieja. No solo ilumina, sino que revela el polvo, las grietas, lo que se ocultaba en las hendiduras. Vi, por primera vez, la dinámica silenciosa que sustentaba ese lugar, los juegos de poder, las frágiles alianzas, el miedo disfrazado de respeto. Y comprendí que la humillación que sufrí no era solo personal, sino parte de todo un sistema que se alimentaba del silencio. El contraste era marcado. Por un lado, la sensación de libertad, por otro, el peso de la responsabilidad que conllevaba. Porque ahora todos me observaban. Algunos con admiración, otros con recelo, algunos incluso con una especie de amarga envidia. La mujer que antes había sido invisible se había convertido en un espejo, y no todos soportan verse reflejados en la fuerza de los demás. Intenté actuar con naturalidad, pero la tensión seguía vibrando en mi interior. Había días en que me despertaba sintiéndome ligera, creyendo que todo había valido la pena. Y había otros en que el miedo regresaba, susurrando preguntas que no podía responder. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era posible volver a empezar en el mismo lugar donde me hirieron? Mi cuerpo cargaba con estas preguntas como cicatrices, visibles solo para quienes habían vivido algo similar. Una tarde, mientras el sol entraba a raudales por la ventana y teñía de oro las pilas de papeles de mi escritorio, me di cuenta de que toda la oficina se había transformado en un escenario silencioso. Yo, en el centro, sentí las miradas penetrando el aire. Era como estar en medio de una coreografía que yo había iniciado, pero que ahora bailaba sola. Y, por extraño que parezca, había belleza en esa incomodidad. Porque todo cambio verdadero es así. Empieza rompiendo, luego reestructurando. El dueño de la empresa me llamó a su oficina al final del día. La luz era más fresca, el aire más tranquilo. Me agradeció sin rodeos, diciendo que mi valentía había revelado algo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Por un instante, vi cansancio en sus ojos, quizás arrepentimiento, quizás respeto. Y fue entonces cuando comprendí que el impacto de mis acciones se extendía mucho más allá de mí. Sacudió estructuras enteras, gente acostumbrada al silencio por conveniencia. Salí de la habitación y caminé lentamente por el pasillo vacío. Las luces parpadeaban,
proyectando sombras sobre el suelo. Sentía como caminar entre dos mundos, el pasado, que aún intentaba atraerme, y el futuro, que se abría ante mí con sus incertidumbres. El sonido de mis propios pasos era el único que podía oír, firmes, constantes, como si cada uno marcara el ritmo de la nueva vida que comenzaba a surgir. Al llegar a la puerta de salida, me detuve un momento. Miré hacia atrás y vi el reflejo de la oficina a través del cristal, el mismo lugar que una vez me había aplastado, ahora pequeño, casi inofensivo. Afuera empezaba a llover, fina y fría, pero me tomé mi tiempo. Dejé que las gotas cayeran sobre mí, disipando la tensión que aún me quedaba en la piel. Fue en ese momento que comprendí que la justicia no trae paz inmediata. Trae claridad, y la claridad, a veces, duele más que la herida. Pero aunque duela, es liberadora. Porque una vez que ves lo que estaba oculto, no hay vuelta atrás. Y de alguna manera, eso es lo que más asusta al mundo. Ver a una mujer negra madura con la frente en alto, caminando bajo la lluvia, sin necesidad de decir nada, simplemente existiendo. Y mientras la ciudad fluía a mi alrededor, tuve la extraña sensación de que la historia aún no había terminado. Que este final era solo la pausa antes del siguiente movimiento. Y en el silencio de la calle mojada, comprendí, a veces, el verdadero punto de inflexión no ocurre delante de los demás, sino dentro de nosotros mismos, en el momento exacto en que el dolor deja de ser una carga y se convierte en poder. En los días siguientes, la lluvia pareció persistir. Incluso cuando asomaba el sol, siempre había humedad en el aire, como si el mundo respirara más despacio. Caminé por las calles con el mismo cuidado que quien pisa cristales rotos, atento a cada paso, a cada mirada. El silencio de la gente a mi alrededor ya no me dolía como antes. Se convirtió en testigo. Y por primera vez, no necesité explicar nada. La oficina seguía funcionando, pero algo había cambiado. El sonido de los teclados era el mismo, el olor a café quemado al caer la tarde era el mismo, pero la energía era diferente. Era como si todos intentaran adaptarse a una nueva gravedad, y yo era el eje sobre el que giraba todo. Algunos colegas se acercaron con sonrisas tímidas, elogiando mi valentía. Otros guardaban distancia, con la incomodidad de quienes temen el reflejo que proyecta la verdad. Observé todo con calma. Aprendí que después de la tormenta, no hay exactamente calma. Hay que reconocer los daños. Las paredes mojadas, el suelo aún resbaladizo, el aire demasiado pesado para respirar con suavidad. A mí me pasó lo mismo. Lo que viví me dio fuerza, pero también cicatrices que aún estaban aprendiendo a sentarse en mí. A veces, por la noche, aún revivía la escena de la reunión, como si el sonido de la carpeta al cerrarse aún resonara en las paredes de mi memoria. Y, sin embargo, sentía una extraña paz al saber que había hecho lo necesario. Comprendí que la justicia no es un grito, sino un movimiento lento, casi imperceptible, que reubica las cosas silenciosamente. Cada mirada que ahora me respetaba era una pieza en su lugar. Cada gesto contenido confirmaba que el cambio había comenzado, aunque nadie lo mencionara abiertamente. El dueño de la empresa empezó a actuar de forma diferente. Cosas pequeñas y sutiles. Una nueva política de transparencia. Una reunión con todas las mujeres del equipo para hablar de ascensos. Un discurso sobre meritocracia que, por primera vez, pareció tener peso real. Observé desde lejos, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que la verdadera transformación lleva tiempo y que, a menudo, solo ocurre cuando la incomodidad es demasiado grande como para ignorarla. Pero por mucho que intentara mirar hacia adelante, algo dentro de mí seguía doliendo. Era como una luz encendida con demasiada intensidad en la oscuridad. Iluminaba lo que necesitaba ver, pero también me dejaba inquieto. Con cada nuevo gesto de respeto que recibía, recordaba las veces que me lo habían negado. La mente a veces es cruel, insiste en volver al punto donde nos hirieron, incluso cuando estamos a kilómetros de distancia. Una tarde, mientras el viento soplaba contra la ventana de la oficina, me sorprendí mirando mi propia sombra reflejada en la pared. Era una sombra firme y constante. Durante mucho tiempo, temí ser borrada, temí que mis acciones no dejaran huella. Pero allí estaba, la prueba silenciosa de que todo lo que había experimentado tenía peso, forma y existencia. La sombra era el vestigio de la luz que ahora me alcanzaba. En los pasillos, la gente caminaba más despacio,
midiendo sus palabras. Era curioso ver cómo cambiaba el miedo. Antes, yo era quien temía ser ridiculizada, eliminada. Ahora, eran ellos quienes temían cruzar la línea y ser irrespetuosa. No buscaba venganza, buscaba equilibrio. Y quizás eso es el equilibrio, ver a otros aprender, aunque sea tardíamente, el valor del límite que has construido. A veces aún sentía la duda susurrar, ¿y si todo fue en vano? ¿Y si, en el fondo, nada cambia realmente? Pero entonces recordé algo que mi madre me había dicho de niña. Hasta una semilla que cae en una roca rota encuentra la manera de crecer. Y así era exactamente como me sentía. No importaba si el suelo estaba árido. Había brotado. Una noche, mientras caminaba a casa, la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Las farolas se reflejaban en los charcos, y cada paso creaba pequeñas ondas redondas, casi hipnóticas. Me detuve un momento y miré hacia arriba. El cielo estaba despejado, y una enorme luna amarillenta se cernía sobre los edificios. Pensé en todo lo que había vivido, las palabras hirientes, las risas a mis espaldas, el miedo disfrazado de jerarquía. También pensé en cada momento en que había reprimido las lágrimas para no darles el placer de verme caer. Y allí, bajo esa luz serena, comprendí que el tiempo me había moldeado de maneras que jamás comprenderían. Mi dolor se convirtió en arquitectura. Mi paciencia, en acero. Mi voz, ahora, tenía eco. Pero incluso en el apogeo de esta conciencia, algo flotaba en el aire, algo que aún no tenía nombre. La historia parecía no querer cerrarse, como si hubiera una última página por escribir, una última mirada por intercambiar, una última respuesta esperando el momento oportuno para surgir. Al llegar a la puerta, dudé antes de entrar. Sentí que algo, en algún lugar, seguía moviéndose. No era miedo, era un presentimiento. El tipo de sensación que precede a un nuevo giro. Respiré hondo, agarré el pomo y, por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración conmigo. Todo estaba demasiado silencioso. Y en el fondo, lo sabía, el silencio siempre es el preludio de algo. Al abrir la puerta principal, el sonido del pestillo sonó diferente, más suave, como si algo en mi interior finalmente se hubiera sintonizado con el mundo. El aire era cálido, con el suave aroma del café olvidado en el termo. Me senté en el sillón de la sala, el mismo que tantas veces me había visto llorar en silencio, y miré fijamente el reloj de la pared. La manecilla se movía lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ninguna prisa. El silencio que una vez me atemorizó ahora me parecía un refugio. Ya no gritaba recuerdos, simplemente albergaba lo nuevo. Y lo nuevo, me di cuenta, no era algo que viniera de afuera. Era algo que nacía en mi interior, lenta y firmemente, como una raíz que se abre paso a través del concreto. Esa noche, el miedo no vino a visitarme. Ningún fantasma del pasado llamó a la puerta. Solo estaba yo, mi respiración y la certeza de haber sobrevivido. Al día siguiente, el sol se filtraba por las rendijas de las cortinas e inundaba la habitación con una luz dorada. El suelo relucía, y en ese simple resplandor, vi un símbolo de todo lo que había cambiado. El mismo suelo que una vez había soportado mis caídas ahora reflejaba mi fuerza. A veces, la vida no cambia de escenario, sino de perspectiva. Y lo que una vez fue dolor, de repente se convierte en territorio conquistado. Regresé al trabajo, pero algo esencial había cambiado. La gente seguía observándome, pero ahora con una mirada distinta. Una mirada que mezclaba respeto y curiosidad, quizá incluso admiración. No necesitaba alzar la voz ni ponerme una armadura. Me bastaba con existir con firmeza. Me bastaba con no volver a bajar la cabeza. Me bastaba con ser. Y esta constatación me recorrió como una revelación silenciosa. La dignidad, al recuperarse, tiene el poder de reescribir una historia entera sin tener que borrar nada. A última hora de la tarde, el dueño de la empresa me llamó de nuevo a su oficina. El ambiente era diferente. Las palabras, que antes habían sido pesadas, ahora fluían con cautela. Me agradeció mi valentía y dijo que mis acciones habían provocado un cambio real en el ambiente. Habló de respeto, de ética, del valor de quienes siempre han apoyado el trabajo de otros desde la sombra. Y mientras hablaba, me di cuenta de que no se trataba solo de mí.
Se trataba de todas las mujeres que habían sido silenciadas por miedo a parecer incómodas. De todas las veces que el silencio se confundió con debilidad. Al salir, el cielo estaba teñido de rojo. Un rojo denso, casi poético, como si el día se hubiera desangrado para dar a luz a otro. Caminé hacia la parada del autobús con la cabeza bien alta. El viento jugueteaba con mis canas y me dejé llevar. Esa brisa traía algo que aún no podía identificar. Quizá era ligereza, quizá un nuevo comienzo. En los días siguientes, me di cuenta de que incluso mi cuerpo había cambiado. Mi paso era más firme, mi mirada más serena. Ya no sentía ese nudo en el pecho al despertar, ni la necesidad de desaparecer al final de cada turno. El trabajo seguía siendo difícil, el mundo seguía siendo desigual, pero algo dentro de mí ya no se doblegaba ante ello. La herida se había convertido en una frontera. Y quienes aprenden a vivir en el límite entre el dolor y la valentía descubren un poder que nadie puede arrebatarles. Esa noche, escribí una carta. No a él, ni a la empresa, sino a mí misma. Escribí sobre el día en que me humillaron, sobre el momento en que decidí plantar cara, sobre la fuerza que encontré en el silencio. También escribí sobre el miedo, pero con gratitud, porque fue el miedo lo que me impulsó a ver lo que necesitaba. Al terminar, doblé la página y la guardé en un libro en la estantería. No para olvidar, sino para recordar con cariño. En ese momento, me di cuenta de que la historia no se trataba de venganza, sino de redención, de recuperar mi voz, mi postura, mi fe en mí misma. Y por eso, hoy, al contar esto, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces también has guardado silencio para no parecer inoportuno? ¿Cuántas veces has fingido no ver, solo para evitar ser el foco de tensión? Si esta historia te conmovió de alguna manera, quizás sea porque tú también sabes lo que es luchar por existir en un espacio que intenta borrarte. Y si lo sabes, entonces deja un rastro, un simple gesto, una señal silenciosa de que aún crees en la fuerza de quienes empiezan de nuevo. Porque así es como se propaga el coraje, de mirada en mirada, de historia en historia, de vida en vida. Hoy, al mirarme al espejo, veo las arrugas que marcan mi piel como mapas de supervivencia. Y en lugar de vergüenza, siento orgullo. Cada línea representa una victoria. Cada marca me recuerda que estaba completo, incluso cuando intentaron reducirme a polvo. Ya no soy la mujer que irrumpió en ese baño llorando tras la humillación. Soy la que salió de allí erguida, con el alma limpia y la mirada firme. Soy la mujer que descubrió que el respeto no se pide, se impone, con presencia, dignidad y verdad. Y eso es lo que quiero dejar aquí, como cierre y como invitación, que nunca dudes del poder de mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor intente derribarte. Dale me gusta a esta historia si te recordó tu fuerza. Comenta si, de alguna manera, te ayudó a ver algo dentro de ti. Y si quieres seguir acompañándome a través de historias como esta, suscríbete, no como espectador, sino como parte de este movimiento silencioso que comienza en tu interior y lo transforma todo en el exterior. Porque el verdadero final feliz no es la venganza, es la conciencia. Es cuando comprendes que el mundo puede intentar borrarte, pero solo se necesita un acto de valentía para reavivar todo.